grupo 17 y el grupo 18. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de lo que es el virus de la hepatitis. Como sabemos, existen diversos virus, como por ejemplo el virus de la hepatitis A, del B, C, D y E, y cada uno tiene sus características. Comenzando por el A, es un virus de la familia Picornaviridae de tipo RNA sin cubierta. Tiene una transmisión fecal oral y los síntomas son de la fase prodrómica, la astenia, dinamia, anorexia, pérdida de peso, dolor leve en el cuadrante superior derecho, un cuadro gastrointestinal o similar a la influenza. Y el tratamiento no tiene un tratamiento específico. En el caso del virus de la hepatitis B, es un virus DNA de la familia Hepatnaviridae y las vías de transmisión es la sexual, perinatal o parenteral. Con respecto a sus síntomas, tiene un cuadro poco específico de malestar de fiebre, malestar general, cansancio, anorexia, náuseas, vómitos y también de dolor abdominal. Eh, y, con re- y el tratamiento, bueno, en el caso de una hepatitis crónica, se utiliza el interferón alfa y algunos análogos de nucleócidos o de nucleótidos y el tenofovir. También el virus de la hepatitis C es un virus de RNA lineal de la familia Flaviviridae y la vía de transmisión es percutánea, sexual y familiar y es la principal causa de hepatitis post-transfusional. En los síntomas son de etapas avanzadas el síndrome ictérico, la astenia, la dinamia, la hiporexia y el tratamiento igualmente es en la hepatitis crónica el interferón alfa más ribavirina. Y en la hepatitis D, bueno, requiere del virus de la hepatitis B para ser infeccioso y puede haber una coinfección con el tipo B y el D y una superinfección con D agudo en portador crónico del virus de la hepatitis. Con respecto a los síntomas, son una hepatitis ictérica de características similares a las de la hepatitis B y el tratamiento es igualmente con interferón. En lo que es el virus de la hepatitis E, es una familia de los herpes virus, la transmisión es fecal oral, similar, los síntomas son similares a la A y B y no existe una modalidad terapéutica que haya demostrado utilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Comenzando por el virus de la hepatitis B, como ya vimos, es de la familia Hepatnaviridae, el huésped es el hombre y este va a tener 8 genotipos. Una característica es que se va a inactivar a temperaturas de 100 grados. Con respecto a su epidemiología, se considera una endemia intermedia y va a predominar en personas entre 20 y 50 años. Y en el caso de encontrar un caso, se debe confirmar y clasificarlo. Si es sospechoso es cuando cumple una descripción clínica y las aminotransferasas. Cuando es confirmado, tiene que haber una confirmación por laboratorio, que más adelante vamos a ver cómo es. Y en el caso de los portadores va a ser asintomático, confirmado por laboratorios, y el brote es cuando hay casos confirmados de 2 a más personas. Una característica también de este virus es que persiste 7 días en el ambiente y un mes en superficies inertes. Y existen diversos mecanismos de transmisión, como las relaciones sexuales, las transfusiones de sangre, la transmisión perinatal, drogas e inyectables, los tatuajes, el contacto cercano y procedimientos médicos a través de instrumentos médicos invasivos. Vamos a tener dos tipos, según la clínica, aguda y crónica. La aguda, los síntomas son el decaimiento, el dolor abdominal, náuseas y el periodo de incubación es de 1 a 4 meses. En lo que es crónica va a ser asintomático o síntomas inespecíficos, como cansancio, disminución del apetito y va a producir un mayor daño en el hígado y va a presentar 5 fases. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la clínica, se van a recuperar en menos de 6 meses mayormente, y si es mayor a 6 meses ya estaremos hablando de una hepatitis crónica. El tratamiento, bueno, su objetivo va a ser lograr una supresión prolongada de la replicación viral con intención de evitar la propagación de la infección y también de prevenir la propagación de la enfermedad hepática hasta una insuficiencia hepática o un hepatocarcinoma. Hay que tener en cuenta que no se puede erradicar completamente este virus de la hepatitis B.
Y existen ciertos casos especiales, ¿no? Por ejemplo, como el virus de la hepatitis B en pacientes con insuficiencia renal y trasplante renal. En el año 1970 se comenzó a utilizar lo que es la hemodiálisis para una terapia de insuficiencia renal crónica terminal y ahí se van a describir los primeros brotes. Las fuentes de contaminación se van a asociar a una contaminación directa a través de una transfusión de productos sanguíneos contaminados y a través de otras formas por vía parenteral. Durante también las últimas décadas se ha reducido la hepatitis B y C por screening a los productos sanguíneos y también por la reducción de transfusiones. Y hay una prevalencia baja por aplicación de guías y aislamiento de pacientes con virus de la hepatitis B. También hay una consecuencia de utilizar los inmunosupresores que va a ser una tasa de mortalidad menor al 5%. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con lo que es el tratamiento de pacientes con el virus de la hepatitis B en insuficiencia renal crónica, con lo que es la hemodiálisis y el trasplante renal. En este caso, la sección de un agente específico para el tratamiento inicial depende bastante de la eficacia de la droga, de los riesgos de la resistencia antiviral, la durabilidad de respuesta y eventos adversos y costos también de la misma droga. En general, el objetivo o la meta final de este tratamiento al virus de la hepatitis B es lograr la erradicación antes de que el virus provoque un daño irreversible, tales como puede ser lo que es la cirrosis y lo que es la hepatitis crónica, ¿no? En este caso, los pacientes candidatos a trasplantes deben evitar llegar a lo que es la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. La erradicación del virus es poco probable con las drogas aprobadas en la actualidad, debido a los reservorios extrahepáticos de este virus y también la integración del ADN del mismo con el ADN del huésped y ante la presencia de ADN circular cerrado covalentemente en los núcleos de lo que son los hepatocitos. Este ADN circular covalente ADN forma templados transcripcionales durante la replicación del virus de la hepatitis B sin necesidad de reinfectar. En este caso, los agentes antivirales actuales poseen poco efecto inhibitorio sobre este ADN, lo cual conduce a una alta tasa de recaídas al descontinuar la droga. Las metas reales del tratamiento consisten en prolongar la supresión viral, la remisión de la enfermedad crónica, disminuir la progresión a cirrosis, también la insuficiencia hepática y reducir la morbilidad de la patología. Los puntos finales empleados para evaluar la respuesta al tratamiento son definidos como los puntos bioquímicos, virológicos, histológicos, que posteriormente los definiremos, ¿no? En este caso, el paciente con diálisis puede utilizar lo que es el interferón, también lo que es la mibudina y el adefovir. En el caso del interferón alfa, ha demostrado su utilidad en el tratamiento de los pacientes con hepatitis crónica B, aunque con una respuesta menor que en los pacientes inmunocompetentes y con peor tolerancia. Se recomienda administrarlo al finalizar la sesión de lo que es la hemodiálisis, a pesar de que sea mal tolerado en estos pacientes. Se desconocen los resultados sobre la eficacia de interferón eh, peglicado como en estos pacientes, y en este caso no puede ser utilizado en lo que es un trasplante renal. En lo que son los antivirales, la experiencia con la amibidine en pacientes con el virus de hepatitis B es buena, siendo el mayor problema la aparición de mutantes resistentes contra la misma droga. En el caso del Adefovir, los resultados han sido desalentadores hasta provocar un deterioro mayor de la función renal. En el caso del Entecavir, parecía ser la droga de elección en pacientes en programa de diálisis, pero aún no se tiene muy claro el panorama. Y en el caso del Tenofovir, debe ser utilizado con cautela por la tendencia a que progresivamente se genere un daño renal. En el caso de la respuesta bioquímica, es una disminución de niveles de
alanino-aminotransferasa sérica a un rango normal. Y lo que es la respuesta virológica esperada es que se obtengan valores normales de los antígenos, tanto positivos y negativos, y los anticuerpos. La respuesta histológica eh, provoca, eh, necesitamos una disminución del índice de la actividad histológica por lo menos en 2 puntos. Y también tenemos una respuesta sostenida y completa. En el caso de la respuesta sostenida, es persistente en respuestas bioquímicas y virológicas durante 6 a 12 meses después de suspender el tratamiento. En el caso de la respuesta completa, son mantenidas respuestas bioquímicas y virológicas con demostración de la pérdida del antígeno de superficie y la cero conversión. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, continuando y hablando sobre lo que es la hepatitis C, y haciendo un pequeño resumen, esta pertenece a la familia Flaviridae, es del hélice de ARN. Importante la prevalencia en Perú, que llega a alcanzar el 1%. Entre factores de riesgos y grupos etarios de riesgo, pacientes sometidos a hemodiálisis, trasplantados de órganos, el uso de drogas inyectables, personal sanitario, también los personales de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Cruz Roja, Defensa Civil, los bomberos, un contacto sexual con una persona infectada por virus de la hepatitis C, que también sufrieron, personas que también sufrieron violencia sexual, personas diagnosticadas con este tipo de infección de VIH, trabajadores sexuales y, bueno, personas privadas de su libertad también están en los grupos y factores de riesgo. El mecanismo de transmisión, que viene a ser el parenteral más frecuente, sexual, transmisión nosocomial, en eso que tenemos los pacientes, el claro ejemplo, sometidos a diálisis, que continuamente requieren hospitalizaciones y cirugías, ¿no? Que aumentan una infección nosocomial. Usualmente en la historia de la enfermedad llega a ser sintomática y es asintomática, y entre los síntomas principales, astenia, anorexia, ictericia, y bueno, también se basa en la progresión de la fase crónica, como en la imagen que podemos observar. La siguiente diapositiva, por favor. En la primera imagen vamos a ver un diagrama donde podemos ver una infección crónica entre el 75 al 85%. Ahí se empiezan a dar las manifestaciones extrahepáticas, ya viene una hepatitis crónica activa y la cirrosis, ¿no? De 10 a 20% en un lapso de 20 años. Hay una cirrosis descompensada, de una tasa de supervivencia de los 5 años hasta el 50%, y ya el carcinoma hepatocelular de 1 a 4% por año. El diagnóstico viene a ser un resultado positivo por tamizaje para virus de la hepatitis C, la prueba de ELISA antivirus de la hepatitis C, y la confirmación se da mediante la detección de un ARN virus de hepatitis C. Igual el tratamiento, el acceso a un tratamiento antiviral, tener en cuenta la evaluación de lo que viene a ser la fibrosis hepática, con las pruebas no invasivas sobre todo, ¿no? Una elastografía de transición o un APRI, una evaluación de comorbilidades, embarazo, interacción medicamentosa y otras pruebas adicionales como serología por descarte de infección de VIH, descarte de la hepatitis B, también un hemograma completo, sobre todo ver el número de plaquetas, proteínas totales, albúminas, función renal, depuración de creatinina, descarte de infección de TBC activa y también descarte de embarazo. Abajo podemos ver el esquema y la dosificación entre los antivirales y de la misma manera en el imagen. En la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, esta información nos hemos basado en un artículo actual del 2022 sobre una transmisión del virus de la hepatitis C, sobre todo basada en la cirugía y basada en los mecanismos de prevención. Algunos pacientes desarrollan una hepatitis C aguda durante las semanas siguientes a una intervención quirúrgica, y la infección puede haberse transmitido en estos pacientes a partir del cirujano, un anestesista infectado o menos frecuentemente por contaminación por el virus de la hepatitis C, o también de algún instrumento utilizado del paciente o producto farmacológico administrado. Algo también más frecuente que este tipo de transmisión del médico al paciente, del contagio al cirujano, se opera en pacientes con una infección por virus de hepatitis C. Aquí se describen las circunstancias en que puede producirse el contagio, tanto médico-paciente, como podemos observar en el cuadro, también transmisión del médico al paciente, paciente al médico, médico al paciente y de pacientes a otros pacientes. Ya, ahora, la transmisión de lo que viene a ser el virus de la hepatitis C del paciente al médico se produce en mecanismo de inoculación percutánea, corte o pinchazo con un bisturí o una aguja contaminada por sangre de un paciente infectado por hepatitis C, en los dedos o manos del cirujano, aunque los cirujanos presentan con relativa frecuencia cortes y pinchazos durante su actividad profesional. Hay una prevalencia en los cirujanos, dado que hay una medida de extensión de infección por este tipo de virus, entre un 0,8 a un 0,9%, similar incluso en la población general, y esto atribuye un riesgo de
transmisión de hepatitis C por pinchazos accidentales con una aguja contaminada, que viene a ser bajo. Entonces, depende de los estudios prospectivos que se han estado aplicando y de acuerdo a los personales sanitarios que se habían pinchado con una aguja utilizada en pacientes infectados. Entonces, en este tipo de estudios hay una tasa promedio de seroconversión, donde habían sufrido un accidente de inoculación accidental entre un 1,8%, ¿no? Entre un intervalo entre del 0 al 7%. Entonces, este riesgo llega a ser muy inferior al que se comporta de un pinchazo con una aguja contaminada, con sangre con virus de la hepatitis B en este caso, probablemente debido a una infección por virus de hepatitis C, que comporta viremias y también infecciones por virus de hepatitis B. Hay distintas circunstancias, ¿no?, que incrementan el riesgo de la cirugía. Sufre una lesión percutánea durante la intervención y las posibilidades de infectarse. Prisas en el caso, falta de entrenamiento de los residentes de primer año, la mayor duración de la intervención o el mayor volumen de pérdida hemática, elevación de la prevalencia de infección, y hay una población atendida que también, como sucede en sedes de hospitales donde están en áreas urbanas desfavorecidas. En el caso de la transmisión del médico al paciente, esto se basa en un estudio donde se da que, de acuerdo al número de cirujanos infectados y 6 casos de pacientes que se infectaron en un acto quirúrgico en relación con 2 anestesistas infectados. Y en la relación de lo que viene a ser de un paciente a otros pacientes, sucede cuando un paciente con virus de la hepatitis C actúa como reservorio del virus. Entonces, como se transmite a otros grupos de pacientes, la medicación especialmente está contenida vías multidosis, ¿no? Entonces, los instrumentos médicos contaminados o las manos de algún sanitario. Y esas formas de transmisión suceden más frecuentemente fuera del ámbito quirúrgico, ¿no?, que en los servicios, por ejemplo, de oncología, de urgencias o en las unidades de hemodiálisis, aunque se observan 2 pequeños brotes que ocurren también en el quirófano y afectan también a las personas presentes en el quirófano. En ambos brotes, las de anestesia utilizaron 3 pacientes de fentanilo del mismo vial, ¿no? Entonces, probablemente con la misma aguja que se contaminó el primer paciente. Y esto se basa en un estudio y también nos muestra la prevención. La siguiente diapositiva, por favor. Acá hablemos sobre la transmisión nocosomial, como ya estaba explicando anteriormente, ¿no?, la transfusión sanguínea, el tratamiento con hemoderivados y la hemodiálisis, que también es muy repetitivo en este tipo de virus. La siguiente, por favor. Y por último, en la hepatitis C, con la prevención de la transmisión del paciente a cirujano y del paciente a paciente, evitar en lo posible los pinchazos y otro tipo de exposición potencialmente contaminantes para este tipo de virus. Por lo tanto, hay un cumplimiento estricto de precauciones estándar, ¿no? Lavado de manos, uso de precauciones de barrera para evitar ese tipo de exposición, una mínima manipulación de instrumentos punzantes y cortantes, limpieza, desinfección, utilización de las jeringuillas, agujas, uso de doble guante con intervenciones en que sea previsible, sobre todo los dedos, en algún momento fuera de la visión del operador, y de la transmisión de cirujanos a pacientes. Debe abandonar la práctica quirúrgica que predispone a infecciones, ¿no? Son como aquellas en los dedos del cirujano que dan en algún momento fuera del campo visual, como una cirugía abdominal y ginecológica, en las cuales pueden herirse fácilmente, como una cirugía ortopédica, traumatológica y efectuar cierre de heridas quirúrgicas con un hilo alambre, como la cirugía torácica. Entonces, hay un cumplimiento de esta norma, comportaría una infracción de carácter ético. Y por último, ¿qué se debe hacer cuando se detecte hepatitis C aguda en un paciente intervenido recientemente? Se debe investigar, principalmente, ¿no?, los factores de riesgos más tradicionales y notificar sobre todo el caso a las autoridades sanitarias. Indicar e iniciar el examen serológico, los miembros del equipo quirúrgico, y busca otros casos de hepatitis C relacionados, ¿no?, cirujanos, asistentes, y poder determinar y comparar la secuencia de los nucleótidos del virus, tanto en el cirujano o asistente o en las personas presentes. La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva. Buenas tardes, doctor. Vamos a continuar la presentación del seminario. Primeramente, unas consideraciones específicas del virus del VIH, de la virología. El VIH es un RNA virus que pertenece a la familia Retroviridae del género lentivirus y va a presentar un genoma acoplado a las enzimas transcriptasa reversa. Esta transcriptasa reversa más que todo va a transcribir el genoma ARN en un genoma ADN. Además, también va a presentar una integrasa y una proteasa, principalmente con los genes fundamentales GAG y POL, y también una envoltura que va a codificar la GP120 y la GP41. Entonces, se distinguen 2 tipos de VIH. El VIH-1, que es el más extendido y el que es el responsable de la mayoría de los casos a nivel mundial, y el VIH-2, que es mucho menos prevalente porque pues es endémico en muchos países de África subsahariana. Entonces, un paciente VIH con SIDA se encuentra expuesto a enfermedades de carácter infeccioso tumoral
por lo que necesita no solamente procedimientos quirúrgicos, sino también un procedimiento diagnóstico y terapéutico. Dentro de los factores de riesgo, dentro de los factores en los cuales yo podría sospechar un paciente VIH, se encuentran los hombres homosexuales o los hombres bisexuales, em, los drogadictos heterosexuales, los drogadictos homosexuales y bisexuales, las parejas sexuales de pacientes de alto riesgo, perdón, receptores de productos sanguíneos y hombres y mujeres promiscuos. Entonces, a medida que la morbilidad continúa disminuyendo debido al mejor tratamiento de la infección por VIH, más pacientes que van a presentar este virus van a requerir cirugía. Entonces, es importante comprender cómo es que afectan al paciente durante la cirugía, perdón, los agentes empleados para tratar el VIH, es decir, los fármacos antirretrovirales, que no es que sean fármacos inmunosupresores, sino que van a actuar de manera directa sobre la vía de integración celular y reproducción del mismo virus. Entonces, no van a ejercer un efecto significativo sobre la cicatrización de las heridas ni sobre las tasas de infección. Ahora, por lo que respecta a las cuestiones quirúrgicas generales en pacientes con VIH, la morbilidad relacionada contribuyente como la desnutrición o una cifra de CD4 disminuida o la presentación de enfermedades oportunistas podrían originar un retraso y una atenuación de la capacidad de cicatrización de la herida. Siguiente diapositiva, por favor. El segundo punto importante a mencionar es que bien, entonces el siguiente punto a mencionar es respecto al personal de salud con VIH y SIDA. Se considera el personal médico como una fuente para contaminar un paciente no infectado, pero el riesgo es extremadamente bajo. Normalmente los contagios vienen a ser del paciente al personal médico, pero puede también existir este contacto, perdón, este contagio inverso. El riesgo de transmisión de cirujano a paciente es de 2.4 a 24 por millón de operaciones. Ahora, en cuanto a los estudios preoperatorios del paciente, se tienen que solicitar ELISA y Western Blot. El punto más importante aquí es que el Western Blot o la determinación de VIH por Western Blot encarece y retrasa el posible diagnóstico de un paciente VIH. Ahora, un test positivo, y esto es importante tener en cuenta, puede generar discriminación hacia el paciente por parte del personal médico, pero también al mismo tiempo se tienen que tomar todas las precauciones, especialmente en zonas donde el VIH sea de alta prevalencia. Ahora, la imagen de la derecha viene a ser una imagen del VIH y la estructura del mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Continuamos con la parte de exposición y contacto en cirugía. En este caso, el riesgo de contacto, bueno, nos muestra esta tabla, ¿no? Que por el número de casos, el color naranja, y el riesgo en color plomo, ¿no? Entonces vemos que por la mayor cantidad de casos que se registra de contacto, viene a ser por contacto cutáneo, ¿no? Cutáneo superficial, digámoslo así. Y para lo cual vemos que hoy hay un riesgo relativamente nulo, ¿no? Que ni siquiera llega a pintarse de plomo, ¿no? Para el caso de mucoso vemos que hay una menor exposición, pero también vemos que hay un mínimo riesgo, ¿no? Que bueno, es casi similar al número de casos, ¿no? Pero representa un mínimo riesgo, ¿no? Como hemos dicho. Y el contacto por vía percutánea, que también, bueno, tiene un poco más de casos que el contacto mucoso, pero también presenta un menor riesgo que el mucoso, pero no nulo como el cutáneo, ¿no? Entonces, ¿esto que nos hace referencia? Bueno, que vamos a tener una exposición y vamos a tener factores de riesgo que van a, bueno, que van a incrementar el posible contagio, ¿no? Algunos de estos son la cirugía con una duración mayor de 1 hora, una pérdida hemática de más de volumen de 250 cc, o si es una cirugía de urgencia, puesto que sabemos que muchas veces se omiten ciertos procedimientos, ¿no? De seguridad para, bueno, para atender y tratar de salvar la vida del paciente, ¿no? En este caso, bueno, tenemos como vías de, bueno, las mayores vías de contagio o bueno, de contacto en cirugía, ¿no? La punción de agujas, que nos es un 85%, la más frecuente, que se encuentra en el ámbito hospitalario. Las salpicaduras, que llega a un 10%, y las heridas o el corte con bisturí, que vienen a ser el 15%. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí vamos a introducir lo que es vamos a introducir lo que es el factor, bueno,
el término seroconversión. Bueno, seroconversión o periodo de seroconversión viene a ser lo que es el periodo de tiempo, ¿no? Lo que sucede para que una prueba es una prueba para un paciente o un trabajador en riesgo de positivo de positivo para el VIH, ¿no? Entonces, una vez producida la lesión percutánea, ¿no? Como vemos, van a ser dependientes, ¿no? Los factores de riesgo de la profundidad de la lesión, ¿no? Qué tan profundo ha sido de repente el corte o el pinchazo con la aguja, o la severidad, ¿no? Si ha sido un corte de mayor amplitud, mayor diámetro, de repente ha sido una aguja más grande, o de repente ha sido exposición a material de paciente contaminado, no sé, con mayores volúmenes de sangre, ¿no? Se hayan podido derramar en el cirujano. También el tiempo de uso del material previo a la exposición y además de la cantidad del inóculo, ¿no? Puesto que, bueno, pueden ser diferentes condiciones, ¿no? Como un bisturí con apenas microgramos o, bueno, de material contaminado, como puede tener mayor cantidad de CC, ¿no? Un ejemplo. Ahora, también tenemos los factores dependientes del paciente, ¿no? Que, bueno, viene a ser el estadio clínico en el que se encuentre, ¿no? Pues lo que se ha demostrado que un estadio avanzado va a incrementar el riesgo por más de 6 veces. También la carga viral que presenta el paciente al momento de su cirugía, ¿no? Y bueno, la medicación que esté recibiendo, ¿no? Si es que, bueno, según el retroviral que utilice, si es que está cumpliendo con el tratamiento, si es que se encuentra en situación de repente de abandono, o bueno, si es que ya de repente no hiciera el efecto esperado, ¿no? Entonces, básicamente las indicaciones universales, ¿no? Para el personal médico que labora en el área de cirugía, sobre todo, ¿no? Para el cirujano, y hacer primero el uso de barreras físicas, ¿no? Como las gafas protectoras, ¿no? Los delantales, mangas impermeables, el doble guante de látex, ¿no? En este caso. Y bueno, la medicación, ¿no? Como medicación, manera de prevención y cuidado, el uso de sidobudina también reduce un 80% el riesgo de seroconversión, ¿no? De que este, este personal que haya estado expuesto vaya a dar positivo más adelante, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las estrategias de prevención del riesgo, el riesgo de un cirujano de desarrollar una seroconversión es en promedio 0.4, pero el acumulativo es de 1 al 10%. Esto más que todo va a depender de 3 factores. El primero, la vida útil, que es de 30 años. El segundo, el promedio de operaciones en un año. Y el tercero, la frecuencia de punción accidental, que es de 2.5 al 5%. Entonces, en cuanto a las recomendaciones para el área quirúrgica, como hemos mencionado anteriormente, el riesgo de transmisión de cirujano a paciente es de 2.4 a 24 por millón de operaciones. Ahora, existen ciertas recomendaciones que de alguna manera o de alguna forma disminuyen este riesgo de seroconversión, dentro de los cuales se encuentran, primero, el acto quirúrgico debe ser practicado por profesionales experimentados. Segundo, que se evite el paso de los instrumentos mano a mano. Tercero, que se evite las suturas transfixiantes. Cuarto, que se eviten usar métodos invasivos y se prefieran los métodos laparoscópicos. Quinto, que se eviten las liberaciones de flujo. Y sexto, que se evite el uso de agujas de sutura recta al momento del cierre de la piel. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y ya para finalizar el apartado de VIH, se mencionan las definiciones del personal sanitario infectado, tanto por virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y virus de la inmunodeficiencia humana. Hablando del virus de la inmunodeficiencia humana, se define a un trabajador sanitario infectado con VIH como anticuerpos VIH positivo, incluso si es que los niveles del virus se vuelven indetectables por el uso de terapia antirretroviral. Bien, siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al herpes virus, tenemos que el herpes virus, abreviado como HACV, destaca por ser el principal responsable
de un gran número de infecciones de la región, sobre todo orofacial, así como de la región genital. El virus del herpes simple es el prototipo de una gran familia de virus de doble cadena de tipo ADN, que son los Herpesviridae, que causan una gran morbilidad en humanos. Siguiente, por favor. Tenemos diferentes tipos de herpes virus. Está el simple tipo 1, simple tipo 2. Hay virus de la varicela zoster, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes virus tipo 6, el herpes virus tipo 7 y finalmente el sarcoma de Kaposi herpes virus, que es del cual vamos a hablar. Siguiente, por favor. El sarcoma de Kaposi es un cáncer de tejido blando de las membranas mucosas, los ganglios linfáticos y otros órganos. Y es causado por el herpes virus humano 8. Estas lesiones del sarcoma de Kaposi pueden ser multifocales, lo que significa que las lesiones se encuentran en diferentes partes del cuerpo. Entre los factores de riesgo es estar inmunocomprometido debido a una infección por VIH, el trasplante de órganos, ser de ascendencia judía y el sexo masculino. Siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición, acerca de cómo estadificar y cómo se realiza, se realiza mediante estudios, ¿no? Entonces, la clasificación de estadios es una manera de averiguar qué tan lejos se ha diseminado el cáncer en su cuerpo. Entonces, para eso tenemos bastantes métodos como el examen físico, ¿no? Que siempre sabemos realizar, y algunas imágenes radiológicas de apoyo como la tomografía computarizada, la radiografía de tórax o la tomografía por emisión de positrones, ¿no? También se puede realizar pruebas de laboratorio, como por ejemplo exámenes de sangre o una química sanguínea y también un recuento de linfocitos CD34, ¿no? También se pueden realizar algunos procedimientos, dentro de ellos, una de las más importantes es la biopsia, en la cual se extrae un pedazo de tejido, ¿no? Que se examina bajo un microscopio para buscar células cancerosas. Entonces, hay distintos tipos de biopsia que se suelen utilizar para evaluar lo que es un sarcoma de Kaposi, como tenemos la biopsia por incisión, que se utiliza un bisturí para eliminar generalmente todo el área normal, la biopsia incisional, que utiliza un bisturí para extraer solo una parte del tejido o del tejido que tiene un crecimiento normal, ¿no? Y la biopsia central, que es de igual manera con una extracción de una pequeña porción, pero se hace con una aguja ancha, ¿no? Y la biopsia por aspiración con aguja fina, FNA, que se extrae una pequeña porción, pero con una aguja fina, ¿no? Después, también se puede realizar otros procedimientos, como por ejemplo la endoscopia, de acuerdo, como hemos dicho, a la localización de este sarcoma, en la cual bueno, en la endoscopia no sé, que es un tubo delgado, iluminado, dentro del esófago y el estómago y el intestino, que permite, ¿no?, generalmente evaluar el área normal dentro del tracto gastrointestinal que necesita una biopsia, ¿no? También se puede hacer una broncoscopía. De igual manera, el tubo delgado iluminado dentro de la tráquea y las vías respiratorias más grandes, ¿no? Que requieran, y así buscar áreas anormales que requieran una biopsia o una muestra del líquido, ¿no? Ahora, para el estadio siguiente diapositiva, por favor. Para el estadio del cáncer, para determinar qué tan extenso es el cáncer, de acuerdo a eso se plantea un tratamiento, ¿no? Entonces, actualmente, generalmente, no existe un sistema oficial de estadificación para lo que es el sarcoma de Kaposi, pero lo que más se utiliza es el sistema de estadificación TIS, que se ha usado en varios ensayos para evaluar lo que es el tumor y el sistema inmunológico y la enfermedad sistémica, ¿no? Acá podemos ver el cuadro de clasificación TIS, que es tumor, sistema inmunitario y enfermedad sistémica.
en la cual la T de tumor, cuando es un T0, es limitado a la piel y o ganglios y o afectación de mucosa íntima, ¿no? Y cuando después, cuando en la I del sistema inmunitario es cuando tiene I0, es por ejemplo que tiene CD4 mayor a 200 por microlitro, ¿no? Y la S de una enfermedad sistémica, o en S0, por ejemplo, es no infección oportunista, no síntomas de tipo B y índice de Karnofsky mayor a 70, ¿no? Generalmente eso me da un buen pronóstico. Y en cambio, en el más mal pronóstico tenemos uno de los siguientes criterios, ¿no? Como por ejemplo, edema, ulceración, en lo que es la parte de tumor, afectación de la mucosa extensa, afectación visceral diferente a la ganglionar, ¿no? En cuanto al sistema inmunitario, un conteo de células CD4 menores a 200 por microlitro. Y en cuanto al sistema, a la enfermedad sistémica, que el paciente presente alguna infección oportunista o un síntomas de tipo B, ¿no? O con un índice de Karnofsky menor a 70 o alguna afectación ligada al VIH, ¿no? O al SIDA. Sí, diapositiva, por favor. Y ahí en cuanto a la cirugía, esta se suele utilizar para tratar, ¿no? El sarcoma de Kaposi. El procedimiento utilizado depende también mucho de muchos de los factores, ¿no? Incluyendo el tamaño y la ubicación del cáncer, ¿no? Hay diferentes procedimientos quirúrgicos utilizados para tratar este sarcoma. Entre ellos tenemos la extirpación local, que es el área normal del tejido de la piel, así como una pequeña cantidad de tejido de aspecto sano, ¿no? No siempre se deja al borde, no siempre se estirpa al borde de ¿no? También hay el otro procedimiento es la electrodesecación y raspado, en lo cual estirpa el crecimiento de la piel afectada con lo que es la cureta y se administra, se utiliza lo que es el electrobisturí para detener lo que es el sangrado y las células restantes del sarcoma de Kaposi, ¿no? Y la criocirugía o crioterapia, que se aplica con nitrógeno en el líquido en el área normal de la piel para congelar y matar a las células afectadas por el sarcoma de Kaposi, ¿no? Y algunos de los riesgos de esta cirugía, bueno, como en toda cirugía, generalmente es sangrado, tema de formación de ampollas, alguna infección, daño a los tejidos o incluso a los vasos, daño a los nervios, bueno, dolor crónico que puede presentar, úlceras y, bueno, la apertura de la herida, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Continuaré con papilomavirus. En cuanto a la etiología, vamos a considerar que en cuanto a la infección del virus papiloma humano se va a dar la principal causa de cuello uterino. Esto está asociado con el inicio de relaciones sexuales a edad temprana, multiparidad, uso prolongado de anticonceptivos orales, infecciones cervicovaginales, relaciones sexuales sin uso de condón, consumo de tabaco e inmunodeficiencias. Sin embargo, este cáncer es prevenible, detectable y tratable, ya que se desarrolla lentamente y se puede detectar y tratar lesiones precursoras de cáncer, disminuyendo la morbilidad y mortalidad. Sin embargo, solamente el 6% de los casos de cáncer de cuello uterino notificados en el Perú van a ser diagnosticados mediante la prueba de tamizaje, ya que la mayoría van a ser diagnosticados en estadios avanzados. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la patogenia, vamos a ver que el virus del papiloma humano tiene un tropismo por las células epiteliales, afectando a la piel y mucosas, y luego hace una invasión vírica de células basales del epitelio escamoso, y así se va a originar una infección persistente que se va a propagar y amplificar por la misma célula hospedadora. El ciclo del virus va a estar formado por dos etapas, que es la temprana y la tardía. En la temprana se va a dar la expansión y en la tardía es la replicación del genoma viral. En cuanto a la clasificación del virus del papiloma, se puede clasificar en alto riesgo, que vienen a ser 16 y 18, se dan un 70% y provoca lesiones intraepiteliales. Las de bajo riesgo, el 6 y 11, vienen a ser los más comunes y provocan verrugas genitales, papilomas laringeos, y se va a presentar generalmente en niños y jóvenes. Y la del riesgo indeterminado, que son 26, 53 y 66, no se va a conocer el riesgo de provocar cáncer de cuello uterino. Y en cuanto a epidemiología, en el Perú el cáncer de cervix es el segundo carcinoma con mayor frecuencia en las mujeres y según el MINSA tiene una
una incidencia con crecimiento exponencial a partir de los 35 y 39 años, con un pico a los 55 años. En la enfermedad tiene una etapa preinvasora de 10 a 15 años, en la cual se puede detectar etapas tempranas del cáncer de cuello uterino. También se presenta con mayor incidencia en estratos sociales medio-bajo, como consecuencia de una falta de un programa eficiente, también de un control especial de citología cervical, lo cual se va a demostrar con un diagnóstico tardío, casi detectando un 85% cuando ya es un cáncer invasor y un 70% cuando ya el cáncer está avanzado con limitadas probabilidades de curación. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a manifestaciones clínicas, va a haber manchas después de relaciones sexuales, un sangrado intermenstrual o menometrorragia, un flujo amarillento persistente y de mal olor. En el cuadro inicial va a haber un dolor pélvico, un dolor sacro por invasión lateral en el plexo pélvico y un dolor de flanco por hidronefrosis de compresión uretral. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la prevención, la medida preventiva viene a ser la vacunación contra el virus papiloma. Y las dos vacunas más conocidas son la vacuna bivalente, que es para el virus 16-18, y se tiene una aplicación intramuscular en los meses 0, 1 y 6. Y en los efectos adversos se tiene, en los sitios de inyección se va a tener dolor, enrojecimiento e inflamación. Y sistémico se tiene fatiga, cefalea y mialgia. También está la vacuna tetravalente, que es en el 6, 11, 16 y 18, también de aplicación intramuscular y se aplica en los meses 0, 2 y 6. En los efectos adversos se va a tener iguales al de la vacuna bivalente en cuanto a nivel local, y a nivel sistémico también se ha reportado casos de síncope y episodios traumáticos venosos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasamos al diagnóstico. Bueno, en los exámenes auxiliares tenemos la inspección visual con ácido acético. Tenemos también la biopsia cervical y la colposcopía. Y en los diagnósticos definitivos tenemos la biopsia. Primero se hace una citología cervical o Papa Nicolau. De ahí tenemos las pruebas moleculares para la detección del virus del papiloma humano. Y la conización cervical o el procedimiento de edición electroquirúrgica con NASA. Siguiente, por favor. Para la estadificación del cáncer de cuello uterino de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la FIGO, en el estadio 1 tenemos el carcinoma que se limita estrictamente al cuello uterino. No se debe tener en cuenta la extensión del cuerpo uterino. Tenemos el 1A, que va a ser el carcinoma invasivo, que puede diagnosticarse solo mediante microscopía con una profundidad máxima de invasión menor a 5 milímetros. El 1A1, que es una invasión estromal medida menos de 3 milímetros de profundidad. 1A2, una invasión estromal medida mayor o igual a 3 milímetros y menor a 5 milímetros de profundidad. El 1B, que va a ser un carcinoma invasivo con invasión más profunda, medida mayor o igual a 5 milímetros, mayor que el estadio 1A, con lesión limitada al cuello uterino. El 1B1, que es un carcinoma invasivo mayor o igual a 5 milímetros de profundidad de invasión del estroma y menor a 2 centímetros en su mayor dimensión. El 1B2, que es un carcinoma invasivo mayor o igual a 2 centímetros y menor de 4 centímetros en su mayor dimensión. El 1B3, que es un carcinoma invasivo mayor o igual a 4 centímetros en su mayor dimensión. El estadio 2, que es el carcinoma cuando invade más allá del útero, pero no se ha extendido al tercio inferior de la vagina ni a la pared pélvica. Tenemos el 2A, que es un compromiso limitado de los dos tercios superiores de la vagina sin compromiso parametrial. El 2A1, que es un carcinoma invasivo mayor a 4 centímetros en su mayor dimensión. El 2A2, que es un carcinoma invasivo mayor o igual a 4 centímetros en su mayor dimensión. El 2B, que es con afectación parametrial, pero no hasta la pared pélvica. Y ahora el estadio 3 va a ser un carcinoma que involucra al tercio inferior de la vagina y o se extiende a la pared pélvica o causa hidronefrosis o riñón que no funciona y o involucra ganglios linfáticos pélvicos y o paraórticos. Tenemos el 3A, que es un carcinoma que afecta al tercio inferior de la vagina sin extensión a la pared pélvica. El 3B, que es una extensión a la pared pélvica y o hidronefrosis o riñón que no funciona, a menos que se sepa que se deba a otra causa.
El 13, que es un compromiso de ganglios linfáticos pélvicos y o paraórticos, independientemente del tamaño y extensión del tumor. El 13.1, que son metástasis de ganglios linfáticos pélvicos solamente. El 13.2, que son metástasis de ganglios linfáticos paraórticos. El 4 es un carcinoma que se extendió más allá de la pelvis verdadera o que ha afectado, que está probado por biopsia, a la mucosa de la vejiga o al recto. Un edema ampolloso como tal no permite que un caso se asigne a la etapa 4. 4A, tenemos la propagación a órganos pélvicos adyacentes y 4B, propagación a órganos distantes. Siguiente, por favor. Ahora pasamos al tratamiento. La cirugía para el precáncer de cuello uterino, tenemos la criocirugía. Esta es para el cáncer preinvasivo, mata las células cancerosas congelándose con una sonda de metal que ha sido enfriada con hidrógeno líquido. Tenemos la biopsia de cono, donde se extirpa del cuello cérvico-uterino o cervix una sección de tejido en forma de cono. Se utiliza para poder conservar la fertilidad de mujeres con cáncer en etapa temprana o para obtener una muestra para estudios adicionales. El procedimiento se puede administrar de diferentes maneras, utilizando una cuchilla quirúrgica para la biopsia de cono con bisturí frío, un rayo láser, que es la conización láser, un alambre delgado calentado mediante electricidad, que es el proceso de escisión electroquirúrgica con ASA. Tenemos también la cirugía láser, es para el cáncer preinvasivo. Utiliza rayos láser para quemar las células normales o para extraer una muestra de tejido para estudios adicionales. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la cirugía para el cáncer de cuello uterino como tal. Tenemos la histerectomía simple, que consiste en extirpar el útero, tanto del cuerpo del útero como el cuello uterino, pero no las estructuras próximas al útero, que sería el parametrio y los ligamentos uterosacros. No se extirpa la vagina ni los ganglios linfáticos de la pelvis, y los ovarios generalmente se dejan en su lugar a menos que haya otra razón para extirparlos. La histerectomía radical y disección de nódulos linfáticos pélvicos, donde se extirpa el útero junto con los tejidos contiguos al útero, el parametrio y los ligamentos uterosacros. El cuello uterino, así como la parte superior, alrededor de 1 pulgada, de 2 a 3 centímetros, de la vagina adyacente al cuello uterino, y los ovarios no se extirpan a no ser que haya otra razón médica que lo requiera, y se extirparán también algunos ganglios linfáticos para saber si existe cáncer. Tenemos la histerectomía radical modificada, la cual es similar a una histerectomía radical, pero en este tipo de cirugía no se extirpan la mayor parte de la vagina y los tejidos adyacentes al útero, como el parametrio y los ligamentos uterosacros, y de igual manera los ganglios linfáticos generalmente no se extirpan. Siguiente, por favor. Tenemos la cervicotomía radical. En este procedimiento se extirpa el cuello uterino y la parte superior de la vagina, pero no el cuerpo del útero. Luego el cirujano coloca una sutura en bolsa de tabaco, que va a hacer el cerclaje, dentro de la cavidad uterina para mantener la abertura del útero cerrada y como estaría normalmente el cuello uterino. Tenemos la evisceración pélvica total. Esta operación se realiza en casos muy específicos de cáncer de cuello uterino recurrente. En esta cirugía se extirpan todos los mismos órganos y tejidos que en la histerectomía radical con disección de los ganglios linfáticos pélvicos. Y además se pueden extirpar la vejiga, vagina, recto y también parte del colon, dependiendo del lugar hacia donde se propagó el cáncer. Siguiente, por favor. Disculpen, se me fue un momento el internet. Ya vamos a continuar con el COVID-19. Sabemos que la forma de transmisión del virus está dada por gotas respiratorias, por contacto con objetos y por superficies contaminadas, también denominadas vomites. Y por la vía aérea, por microgotas o aerosoles, que es el mecanismo más relacionado con las intervenciones quirúrgicas. Ahora, en el contexto de la realización de procedimientos quirúrgicos en pacientes con infección viral, algunos de estos son considerados procedimientos generadores de aerosol, los cuales pueden facilitar la transmisión de enfermedades y son responsables de una importante tasa de infecciones nosocomiales en el personal de salud. Ahora acá vemos un gráfico que nos habla acerca del electrocauterio, la ablación tisular por láser y el bisturí armónico. Siguiente, por favor. Ahora tenemos una clasificación de los procedimientos generadores de aerosoles y su potencial de transmisión de partículas.
En lo referente a procedimientos quirúrgicos, la cirugía laparoscópica es uno de los procedimientos generadores de aerosoles que generan más partículas por esta necesidad de realizar un neumoperitoneo. El uso de energía aumenta la producción de humo quirúrgico tanto en cirugía abierta, pero especialmente en cirugía laparoscópica, y particularmente el aerosol de baja temperatura generado por el bisturí armónico no inactiva los componentes celulares del virus. La apertura de las válvulas de los trócares, sumada al aumento del humo quirúrgico y la extracción de piezas quirúrgicas, entre otros, expone en mayor medida al personal de salud al aerosol del neumoperitoneo. Ahora, se considera que la mejor práctica para mitigar la posible transmisión infecciosa durante estos procedimientos, tanto abiertos, laparoscópicos o endoscópicos, es utilizar un enfoque combinado que incluya la filtración y ventilación adecuadas de la sala, el uso de elementos de protección personal apropiados y los dispositivos de evacuación de humo con un sistema de succión y filtración. Ahora vamos a tener principios que hablan acerca de que cuando nosotros tengamos un paciente agudo que esté en emergencia o urgencia, estos van a ser nuestra prioridad. En estos pacientes tenemos que descartar COVID-19 para consideraciones específicas relacionadas con el manejo postquirúrgico, ya que una coinfección por COVID-19 va a alterar su evolución postoperatoria. Es por eso que se les realiza estas pruebas según la disponibilidad y cuando no estén disponibles, se les hace un cuestionario de síntomas, la tomografía axial computarizada de tórax y la radiografía de tórax. Para esto, todo el personal que entra a sala quirúrgica debe utilizar EPP y durante todas las operaciones, ya sea por cirugía laparoscópica o abierta. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, ahora tenemos acá un gráfico que nos habla acerca de las fases y los escenarios durante la pandemia por COVID-19. La primera fase es un escenario casi normal en el que los pacientes ingresados por COVID-19 son anecdóticos y no existe la necesidad de urgencias definidas. En cuanto a los recursos, no existe un impacto grande en los recursos del hospital ni en la actividad normal, ¿no? Tiene una alerta verde. La fase 2 es un escenario de alerta leve en el que los ingresos de los pacientes por COVID-19 son menores al 25% de las camas del hospital y de las camas UCI. Y en cuanto a los recursos, no hay un impacto en los recursos del hospital, pero se debe estar alerta ante la pandemia y deben existir dos puertas, una para emergencias para pacientes respiratorios y otra para el resto de los pacientes. En cuanto a lo que es la fase 3, se le denomina escenario, el anterior diapositiva, por favor, de alerta media. En cuanto a lo que es la acción quirúrgica, tenemos de que se restringe a pacientes oncológicos que no puedan ser postergados porque su supervivencia está comprometida dentro de los 3 próximos meses, o pacientes oncológicos que no puedan someterse a tratamiento neoadyuvante para retrasar los procesos quirúrgicos oncológicos que no lleven estancias largas en UCI o en emergencias. En cuanto a la fase 4, es el escenario de alerta alta, en el que la acción quirúrgica se encuentra restringida a emergencias. Y en cuanto a la fase 5, es el escenario de emergencia, en el que la acción quirúrgica se encuentra basada en emergencias para pacientes que podrían no sobrevivir si la cirugía no se realiza en unas pocas horas, realizando un triaje preoperatorio basado en cuestiones éticas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que vendría a ser la priorización quirúrgica durante la pandemia. En cuanto a lo que son los pacientes, tenemos de que va de una prioridad nivel 1A hasta 4. La 1A es considerada emergencias y la cirugía se da dentro de las 24 horas, pero como observamos, ya en prioridad nivel 4 se prolonga el tiempo. Por ejemplo, tenemos que la cirugía puede ser diferida por más de 3 meses. Para determinar lo que vendría a ser cómo actuar frente a un procedimiento quirúrgico, si es una emergencia o una urgencia. En el caso de una emergencia, se tiene que descartar mediante una prueba rápida PCR si es que hay presencia de COVID a todo paciente que vaya a ser sometido a cirugía de emergencias. Y de no existir la disponibilidad de resultados inmediatos para el descarte de COVID-19, esto no debe retrasar la decisión quirúrgica. Para las indicaciones para la cirugía en pacientes con resultados positivos para COVID-19, no deben diferir de aquellos que se dieron resultados negativos en condiciones de emergencia. Y también esta cirugía debe ser liderada por el cirujano que tenga más experiencia en el momento, con el objetivo de que se minimice riesgos, complicaciones y el tiempo de cirugía y la exposición en el quirófano.
y se recomienda que en pacientes críticamente enfermos considerar la posibilidad de la realización de la cirugía dentro de la habitación o cubículo en UCI para que disminuya lo que es el riesgo de infección del traslado a una sala de urgencia de cirugía. En cuanto a lo que es las recomendaciones para cirugía electiva, esta se debe suspender los procedimientos quirúrgicos ambulatorios, con excepción de pacientes que se encuentran en un postoperatorio inmediato, según las políticas y protocolos institucionales. También se debe suspender muchos pacientes que son portadores asintomáticos y el periodo de incubación para COVID es alrededor de 14 días. Por tal razón, se recomienda de asumir que todos los pacientes son portadores del virus y se debe de diferir todos los procedimientos quirúrgicos selectivos de patología no oncológica sin que esta demora afecte la calidad del paciente en función de los síntomas generados por su patología quirúrgica. Siguiente, por favor. Para determinar el equipo de protección personal para el equipo de sala quirúrgica, tenemos de que esta va a ser conformada por el gorro, el respirador, lentes protectores o máscara facial, mandilón descartable, etc. Y bueno, este EPP es fundamental que el equipo quirúrgico haya realizado un entrenamiento previo en la colocación y retirada de manera supervisada de este EPP antes de realizar el procedimiento real. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es ya el protocolo de la actuación en el área quirúrgica, iniciaremos con lo que es la fase preoperatoria, en el que se tiene que tener una lista de comprobación de todo el procedimiento que incluya explícitamente la situación COVID-19 del paciente, y en los pacientes con COVID que requieran un procedimiento quirúrgico y se encuentre disponible el quirófano convencional, no hay que apagar el sistema de ventilación de los quirófanos durante el tiempo que dure la epidemia, el cual debe estar alejado de otros quirófanos. También se debe de planificar un circuito adecuado de traslado de estos pacientes desde el área de aislamiento al área quirúrgica designada con un contacto mínimo con los demás pacientes. Y durante la inducción anestésica y la intubación solo deben estar presentes en el quirófano el anestesiólogo y la enfermera circulante y no debe ingresar más personal al quirófano. Siguiente, por favor. Continuando con el protocolo de actuación en área quirúrgica, mi compañera mencionó lo que es la fase preoperatoria. Continuando con la fase intraoperatoria, se debe limitar el máximo número de profesionales que se van a encontrar dentro del quirófano. También limitar al máximo el número de personas que van a realizar procedimientos generadores de aerosoles. También utilizar todo el material desechable que sea posible y también mantener cerradas las puertas del quirófano, salvo solamente para la circulación del personal, de los pacientes y del instrumental. Y cuando sea absolutamente necesario hacerlo, pues se puede mantener abiertas las puertas solamente en un tiempo mínimo. También se debe utilizar al máximo lo que es el sistema de corte alternativo, o sea, el electrobisturí, y priorizar lo que son las suturas mecánicas. En la fase posoperatoria se debe reanimar al paciente dentro del mismo quirófano, trasladar al paciente al área de aislamiento para la recuperación con las medidas que se haya formulado por parte del médico, también desechar toda la medicación y dispositivos de las bandejas de medicación e intubación que no se han utilizado, también realizar una limpieza exhaustiva del quirófano mínimo 1 hora entre los procedimientos y descontaminación de todas las áreas, lo que incluye superficies, pantallas, cables, monitores, máquinas de anestesia, y ajustar la prescripción posoperatoria a las necesidades del paciente según el protocolo de la institución. Siguiente, por favor. Con respecto al manejo de la anestesia, se tiene recomendaciones para la protección del equipo de la anestesia. Lo primero es prevenir lo que es la contaminación, o sea, la propagación de la infección a lo que es en la misma máquina o en los circuitos de respiración, el ventilador y las superficies. Para ello se debe cubrir las superficies con lo que es un plástico y de esta manera reducir la carga biológica, particularmente en superficies de alto contacto.
También la contaminación de los componentes internos de la máquina de anestesia. Se debe priorizar lo que es el circuito de respiración de la máquina y su conexión con el analizador de los gases, evitar de que esto se convierta en un vector de infección para los siguientes pacientes. Y el circuito de respiración debe contener al menos 2 filtros clasificados para eficiencia de filtración viral. Y con respecto a la elección de la técnica de anestesia, debe basarse dependiendo de los factores del paciente y también de qué procedimiento se va a llevar a cabo. Con respecto a la anestesia regional, no está contraindicada en pacientes con COVID-19, más bien la conversión de una anestesia regional a una anestesia general, eso sí se debe evitar en lo posible. Y los pacientes que no reciben anestesia general deben usar una máscara quirúrgica en todo momento, incluso durante todo el procedimiento. Y dentro de las pautas generales para los procedimientos de anestesiología, se debe tener la presencia de 2 anestesiólogos durante la intubación en pacientes con COVID-19, y también todas las intubaciones deberán realizarse con técnica de secuencia rápida. Y para la realización de la intubación en la parte distal del tubo endotraqueal se debe colocar lo que es un pistón de una jeringa de 20 centímetros cúbicos a modo de tapón, el cual debe tener lo que es un orificio pequeño en el centro y colocándolo previamente lo que es la guía en el tubo. Y una vez realizada la intubación, se clampa el tubo con una pinza, se retira el tapón y se conecta de inmediato a lo que es al corrugado. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al manejo de pacientes en cirugía general, vamos a ver sobre todo lo que es la cirugía laparoscópica. Aquí se debe usar en lo mínimo lo que es cualquier tipo de energía. También se debe tener más de un equipo de succión permanente durante el campo quirúrgico. También se debe usar presiones de neumoperitoneo bajas, o sea, dentro del 10 a 12 milímetros de mercurio, y evitar tiempos de disección largos con el electrobisturí. También se debe usar lo que son los trócares de 5 milímetros en lo posible y en la menor cantidad posible. Y idealmente estos trócares deben tener lo que es un balón contenedor. Si hay escapes alrededor del trócar, se debe obliterar con sutura o con pinzas. Y para la evacuación del neumoperitoneo se debe considerar el uso de dispositivos de succión para poder remover los aerosoles y el humo quirúrgico. Y debe haber un menor tiempo en que el paciente debe estar en una posición de Trendelenburg. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a las recomendaciones para el manejo de patologías quirúrgicas que son más frecuentes en emergencia, por ejemplo, tenemos lo que es la apendicitis. Si el inicio de todavía la apendicitis está comenzando, se puede optar por lo que es un manejo médico con antibióticos, y siempre y cuando no se complique o ya presente algún tipo de infección sobreagregada en lo que es el apendicitis, recién se debe considerar lo que es una cirugía. Con respecto a la colelitiasis sintomática, se debe de igual manera manejarlo de manera sintomática, o sea, controlar lo que es el dolor, y una vez que esto se logre, la cirugía debe realizarse de manera electiva. Y en aquellos pacientes sin respuesta a tratamiento que estén empeorando sus síntomas, se debe considerar la colecistectomía laparoscópica según el criterio médico. Con respecto a la colecodictiasis, en aquellos pacientes que no tengan signos de colangitis pueden tratarse de manera expectante, pero aquellos con cálculos más grandes en los que no se espera que el cálculo transite espontáneamente hacia lo que es el duodeno, se recomienda la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con lo que es una esfinterectomía, seguida de una colecistectomía electiva. Y se deben tomar las precauciones adecuadas en aquellos pacientes con COVID-19. Con respecto a la colecistitis aguda, estos deben realizarse siempre y cuando se tenga el equipo de protección adecuada y que conste con todos los recursos. De igual manera, primero se debe dar lo que es un manejo de antibiótico conservador, que debe ser establecido por el médico, y si es que ya es necesario la cirugía, se debe hacer una colecistectomía laparoscópica temprana en aquellos pacientes sanos con colecistitis aguda y con una clasificación de Tokio grado 1 o 2, y tal como se aborda habitualmente. Y para pacientes que tengan otras comorbilidades, o sea, presenten una ASA 3 o superior, se va a sugerir siempre un manejo médico con antibióticos por vía intravenosa. Y con respecto al absceso anorrectal, estos abscesos que son superficiales y localizados se pueden tratar a través de un drenaje con anestesia local según el criterio del cirujano. Y el drenaje de los abscesos más grandes, eso sí, no debe retrasarse, y todo ello debe tratarse con prioridad,
para así evitar lo que es una estadía del paciente dentro del hospital. Y las infecciones de tejidos blandos, de igual manera los abscesos superficiales y localizados se deben tratar con drenaje y con anestesia local. Y según el criterio de los cirujanos, se recomienda el drenaje de abscesos más grandes o aquellos con un componente intramuscular en el quirófano. Y si presentan lo que son infecciones necrosantes de estos tejidos, se debe ser llevado a un debridamiento urgente. Con respecto al... siguiente, por favor. Ahora, con respecto al neumoperitoneo, la isquemia intestinal y la obstrucción intestinal, a aquellos pacientes con sospecha de perforación, isquemia o obstrucción y no están respondiendo a un tratamiento médico o sin respuesta al mismo, deben ser llevados a una cirugía de emergencia. Con respecto a la trombosis, necrosis o hemorragias agudas, la mayoría de estas afecciones hemorroidales agudas deben tener lo que es un manejo médico según el criterio del cirujano y también considerar de acuerdo a la presentación de la enfermedad qué procedimientos menores bajo anestesia local se pueden realizar y si son procedimientos quirúrgicos de emergencia deben reservarse netamente para pacientes con hemorragias significativas o que no responden al manejo médico. Y de acuerdo al síndrome compartimental agudo, las indicaciones de manejo quirúrgico no van a cambiar y se sugiere el manejo habitual de esta patología. Ahora, con respecto al manejo de pacientes quirúrgicos traumatológicos, no se debe posponer la atención de estos pacientes. La capacidad de la reanimación de estos pacientes debe asegurar sobre todo un manejo a nivel lo que es hipotensor en todos estos grupos y también evitar lo que son las coagulopatías y corregirlas de manera temprana. También minimizar el transporte de estos pacientes dentro del hospital y limitar el uso de las imágenes para evitar los periodos de desinfección largos en estas áreas de imagenología. Con respecto a pacientes oncológicos, durante la pandemia y por la infección del COVID, se priorizó primero el tratamiento de la infección por COVID-19 y lo que son el tratamiento oncológico ha sido retrasado y solamente en situaciones urgentes, por ejemplo, si hay una perforación, una obstrucción o un sangrado, es tratado en el hospital. También se pospone el tratamiento quirúrgico complementario como lo que es la quimioterapia o la radioterapia, siempre y cuando todo esto sea manejado bajo el médico. Y con respecto a las traqueostomías, como son procedimientos de alto riesgo para el personal de salud que lo va a realizar, hay también ciertas recomendaciones. Si son traqueostomías de emergencia y el paciente tiene una inminente obstrucción de la vía aérea, y no se sabe si es positivo o no al COVID-19, se le debe tratar como un paciente confirmado. También si presenta el paciente falla ventilatoria potencialmente reversible, se prefiere más bien lo que es una intubación orotraqueal antes de que una traqueostomía. En el caso de pacientes con ventilación o presenten una intubación difícil, se puede utilizar temporalmente lo que es la máscara laringea y también realizar la intubación con una técnica mínima de aerodispersión. Y en aquellos que la traqueostomía puede ser electiva o programada, se debe esperar a que las pruebas para COVID-19 sean negativas. Si la traqueostomía es prioritaria, se debe valorar lo que es la necesidad del procedimiento y ver los pros y los contras. Y no considerar lo que es la traqueostomía en pacientes con pobre diagnóstico y también evaluar lo que es eso, su riesgo y beneficio para cada paciente. Siguiente, por favor. Ok, otros virus. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la viruela del mono y el paciente quirúrgico, tenemos en esta enfermedad infecciosa emergente un breve repaso, que es el monkeypox virus, que es un virus de doble cadena de ADN que pertenece al género ortopoxvirus de la familia Poxviridae. La transmisión es por contacto directo con la piel o lesiones mucocutáneas o por vía inhalatoria por medio de gotitas respiratorias y también puede ser por contacto con objetos contaminados o por transmisión placentaria. El periodo de incubación es de 7 a 14 días y en cuanto a la evolución de la enfermedad, inicia con síntomas bastante similares a lo que es la influenza, como por ejemplo tiene fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga e incluso lo que son inflamaciones de los ganglios linfáticos. Y a este punto se presume que ya puede ser contagioso. 1 o 3 días después aparecen lo que son las erupciones cutáneas, que comienzan con ser localizadas a nivel de la cara, que se extienden por todo el cuerpo posteriormente, incluso palmas y plantas y áreas mucosas. La erupción comienza como manchas rojas planas, tipo máculas, también puede ser pápulas, vesículas, que pueden evolucionar a lo que son pústulas y costras en todo el cuerpo, y esta erupción cutánea dura de 2 a 4 semanas. Y bueno, pueden haber también formas graves, como lesiones cutáneas extensas, lesiones oculares, compresiones extrínsecas de la garganta, infecciones, sepsis e incluso neumonía. En cuanto al impacto de este virus en la cirugía,
los pacientes operados por tumores malignos, los receptores de trasplantes y las personas que sufren lesiones graves y quemaduras, pues tienen un riesgo particularmente alto de poder desarrollar síntomas sistémicos y potencialmente mortales si se infectan. Y también está la posibilidad de una reducción en la prestación de atención quirúrgica debido a un nuevo conjunto de medidas de tratamiento social y también mayor transmisión dentro del ámbito quirúrgico. Y esto llevaría a una disminución de volúmenes quirúrgicos que prolongaría aún más el tiempo de espera de los pacientes y esto incrementa más lo que es la mortalidad y morbilidad asociada. Siguiente, por favor. Ok, entonces en el entorno de lo que es la cirugía electiva, se debe indicar a los pacientes que tienen que relatar lo que son sus síntomas y antecedentes en caso que haya habido contacto con lo que es un paciente con monkeypox o sea, la viruela del mono. Y los cirujanos ya van a evaluar y van a examinar y van a diagnosticar al paciente si tiene y si es que en caso tenga esta enfermedad, pues se prefiere lo que es postergar la operación. En caso que sea una urgencia quirúrgica, se proporciona equipo de protección personal al cirujano y a todo el personal de salud y también se da habitaciones separadas a estos pacientes, además que se minimiza lo que es la interacción de los pacientes hospitalizados con el personal no esencial y cuidadores. Y en el caso que el trabajador de salud tenga síntomas sospechosos o antecedentes, pues se prefiere que se abstenga de trabajar, pero si su presencia es imprescindible, deberá utilizar lo que son mascarillas, guantes, ropa de manga larga también, y minimizar lo que es su interacción con pacientes y objetos que puedan pues actuar como fómites. Con respecto a la logística, se debe garantizar lo que es la disponibilidad de medios de desinfección y equipos de protección personal para todo el personal de salud, mientras que las instalaciones también de lavandería y también de desinfección deben someterse a un control de calidad periódico. Tenemos en entornos perioperatorios lo que es la lista de verificación de seguridad quirúrgica de la Organización Mundial de la Salud, que puede servir como una guía para el control de infecciones. El mismo pues, ha sido previamente usado para el COVID-19 y puede también adaptarse para lo que es la viruela del mono. En principio, antes de la llegada del paciente al quirófano, se debe prestar atención a síntomas gripales en la anamnesis y lesiones cutáneas durante el examen clínico, confirmando de esta manera que haya una ausencia de síntomas del monkeypox virus. Una vez que el paciente llega al quirófano, el personal esencial debe abandonar, no, el personal no esencial tiene que abandonar la sala y solamente se queda lo que son pues netamente necesarios. Y es necesaria también una logística de medir los suministros adicionales que se van a utilizar para poder reducir la participación mínima del personal. Y también lo que es la desinfección del carro de pacientes. Al final de la operación se debe disponer que los pacientes sean trasladados por personal que lleve este equipo de protección y después que el paciente que haya salido de lo que es el quirófano y haya operado, los desechos quirúrgicos deben eliminarse de manera correcta y el quirófano debe desinfectarse. Con respecto a lo que ya es un procedimiento anestésico, y en relación a sus manifestaciones clínicas, vamos a ver que las extremidades son sitios bastante comunes, ¿no?, de las lesiones, pero también son vía para poder acceder a lo que es un acceso intravenoso, el muestreo de sangre, entonces se debe tener mucho cuidado con eso para no introducir una aguja a lo que es una lesión. También tiene lesiones a nivel de la cara que pueden ser muy dolorosas y también úlceras orales que pueden evolucionar a lo que son hemorragias y aspiraciones, por lo que en general se va a preferir lo que es una intubación endotraqueal y por lo general también se prefiere lo que es una anestesia locorregional y raquidia en vez de una anestesia general. También hay que tener en cuenta que como son pacientes que tienen úlceras orales extensas y dolorosas, pueden estar presentes lo que son trastornos electrolíticos y deshidratación debido a la ingesta reducida, por lo que es de suma importancia hacer un correcto balance hidroelectrolítico. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con lo que es el virus del dengue y su asociación quirúrgica. Esta va a ser una enfermedad febril aguda transmitida por el vector del género Aedes aegypti y Aedes albopictus. Transcurre en la gran mayoría de los casos como una enfermedad leve caracterizada por fiebre, mialgias, artralgias y cefalia retrocular que mejora sin intervención ni complicación alguna. Sin embargo, se pueden desarrollar formas graves por extravasación de plasma, shock, hemorragias importantes y compromiso multisistémico que pueden llevar rápidamente al enfermo a la muerte, por lo que es importante detectar, clasificar y tratar al enfermo con dengue, sobre todo en el ámbito hospitalario en un paciente con una posible intervención quirúrgica. Cuando un paciente presenta un evento clínico que posiblemente lo lleve a una intervención quirúrgica y por ende a lo que es un procedimiento anestésico, en lo que es el desarrollo de una enfermedad febril aguda, como es el diagnóstico del dengue, se debe de tener en cuenta la extravasación de líquidos, hemorragia o daño de algún órgano.
Según la etapa clínica en la que se encuentra la enfermedad, puede evolucionar a un cuadro de distrés respiratorio, así como presentar complicaciones tales como hemorragias masivas, falla orgánica multisistémica y coagulación intravascular diseminada que dificultan lo que es el enfoque anestésico. Los pacientes con dengue pueden ser llevados a cirugía por las mismas causas que la población en general. Sin embargo, existen estudios que reportan una mayor frecuencia de patologías que se derivan en eventos quirúrgicos, tales como vemos en la tabla. En cuanto a lo que es la evaluación preparatoria, se da lo que es la evaluación clínica del paciente con dengue, que debe ser lo más detallada posible y se deben registrar los ítems evaluados en la historia clínica preparatoria, prestando especial atención a la presencia de los signos de alarma del dengue o a la posibilidad de que se haya desarrollado una forma grave de este. Asimismo, se considerarán las demás variables en la evaluación preanestésica del paciente, como riesgo quirúrgico, posibilidad de una vía aérea difícil y lo que es el estado hemodinámico. En lo que es el transoperatorio, en pacientes con trombocitopenia menor de 100.000, no se recomienda la anestesia neurocracial, pero sí lo que es la anestesia general. Para la intubación se debe preparar el equipo de vía aérea difícil, ya que en estos pacientes puede presentar edema de la vía aérea y tendencia al sangrado. En la inducción anestésica se debe tener especial cuidado en mantener la estabilidad cardiovascular. Y durante el operatorio, los pacientes pueden presentar lo que son complicaciones respiratorias intrínsecas por la afectación del virus, pero también por la terapia hídrica agresiva. Estas se pueden presentar en cualquier momento del perioperatorio, con mayor incidencia en lo que es el periodo posoperatorio. Cuando se presenta lo que es este síndrome de distrés respiratorio en el paciente, este debe ser soportado con oxigenoterapia y lo que es la ventilación mecánica. En cuanto a la analgesia, el dolor posoperatorio debe ser manejado de manera eficiente, siguiendo como principio general que no se debe administrar ningún medicamento por vía intramuscular a los pacientes con dengue. Los antiinflamatorios no esteroideos estarán contraindicados, ya que van a aumentar lo que es el riesgo al sangrado. Se puede considerar también el uso de dipirona en centros de alta complejidad, pero no en lo que son pacientes pediátricos. En cuanto a lo que es el posoperatorio, los pacientes que fueron llevados a cirugía con dengue grave requieren seguir un manejo en unidad de cuidados intensivos con monitorización continua y un balance estricto de líquidos. Además, se debe mantener un pH mayor de 7.2 y en los reportes de casos citados, los pacientes con dengue llevados a cirugía van a mostrar mayor riesgo de sangrado posoperatorio. Continuando ahora con algo de ébola. El ébola es un virus que pertenece a la familia Filoviridae del género filovirus. Su transmisión va a ser por contacto con cualquier líquido que pueda ser el paciente. En cuanto, bueno, lo que voy a hablar es acerca de un protocolo quirúrgico acerca de este virus. En cuanto a las recomendaciones generales, se requiere un alto nivel de alerta sanitaria, una preparación específica de los sistemas de salud y una elaboración de protocolos detallados del tratamiento de enfermedad. No existen muchos protocolos, por lo tanto, las siguientes recomendaciones van a ser basadas en lo que dijo la Sociedad Española, de la Sociedad de Quirúrgica Española. Para las indicaciones quirúrgicas hay que tener en cuenta que el ébola en sí no va a tener un tratamiento quirúrgico, sino van a ser recomendaciones en pacientes que tengan una patología de fondo que amerite una intervención quirúrgica, pero sean pacientes con sospecha o con un caso confirmado de ébola. Entonces hay que diferenciar la cirugía electiva y la urgente, no practicar la electiva ante una sospecha de EBE. La intervención urgente más común va a ser en pacientes con sospecha, puesto que los casos ya confirmados previamente ya van a estar en un previo monitoreo, ya se va a tener sospecha de que realmente necesitan una cirugía quirúrgica por otra patología. Por lo tanto, en resumen, se debe valorar este procedimiento en tres condiciones: personas en observación, casos probables y casos confirmados en fase precoz. Entonces, nos preguntamos cuándo intervenir. Tenemos que tener en cuenta lo que es la gravedad, la mortalidad de la operación, la exposición del personal, tanto lo que es otros pacientes, el equipo quirúrgico y todo aquel transeúnte que se encuentra en el centro de salud al momento del traslado del paciente con ébola. También hay que ver lo que sería el beneficio quirúrgico y todo esto bajo el principio de ofrecer el mejor tratamiento minimizando riesgos de contagio. En el siguiente diapositiva, por favor. Ahora, continuando con lo que serían otras medidas, el hospital de intervención debe ser un hospital especializado que debe tener un servicio de cirugía. En cuanto a los equipos humanos, debe estar conformado por instrumentistas, cirujanos y anestesiólogos con capacitación en instituciones de urgencia. Va a haber casos en los cuales hay una imposibilidad de traslado del paciente debido a su condición grave en sí. En estos casos es cuando va a actuar este protocolo para disponer en sí del personal y tener un equipamiento ya listo.
Y ahora, en cuanto al protocolo en sí, primero las recomendaciones en el área quirúrgica. El traslado se hace en una cápsula de transporte paciente SEBE. Se debe utilizar un equipo de protección individual de alto nivel y valorar una ducha de descontaminación antes de dejar la zona de alto riesgo. La lista de verificación quirúrgica va a ser básicamente tener en cuenta todas las condiciones del paciente y las posibilidades de la sospecha de infección. Por lo tanto, todo el personal que esté en la zona quirúrgica debe estar avisado y debe tener conocimiento del potencial riesgo de exposición. En cuanto al equipo de protección personal, deben ser un equipo quirúrgico en el cual se considere la bata quirúrgica de nivel 4 de AMI, o sea, debe ser prueba de fluidos y de la penetración de los virus. También un gorro capuz que llegue hasta por debajo del cuello, equipo de ventilación autónoma y mascarilla ultrafiltrante, cobertura de piernas y calzado impermeable, guantes quirúrgicos dobles y gafas cerradas impermeables, como se ve en la imagen de la derecha. Siguiente diapositiva, por favor. Acá básicamente se ve lo que es la cápsula de transporte del paciente con ébola a la izquierda, y a la derecha es un sistema de ventilación autónomo utilizado para lo que sería la protección de la cabeza y cuello. Siguiente, por favor. Colocación del EPI lavado. Se debe realizar un correcto lavamanos, una colocación del equipo personal individual al exterior del quirófano. Debe haber una desinfección externa sobre el EPI con alcohol 70%. Posteriormente, dentro del quirófano se debe también poner una bata estéril sobre todo el equipo de protección individual y guantes quirúrgicos. En cuanto a los aspectos técnicos, el acceso, si es posible, se debe realizar de manera quirúrgica. Si es que no, se tendría que valorar las demás posibles operaciones, si fuese una cirugía abierta o mediante laparoscopía, entre otros. Se debe evitar instrumentos punzocortantes. Toda manipulación de tejidos e instrumentos deben ser no con la mano, sino mediante instrumentos quirúrgicos. Se debe hacer uso de las órdenes verbales al momento de intercambiar equipo que puede estar posiblemente contaminado. Utilizar sistemas alternativos de corte como el electrobisturí, preferentemente sobre al momento de hacer incisiones cutáneas. Se debe preferir también las suturas mecánicas sobre las manuales. Procedimientos endoscópicos, descomprimir el tórax o abdomen antes de retirar los trocares para evitar la difusión por spray de partículas. No colocar de nuevo el tapón sobre las agujas, tener el alcance de contenedores de instrumentos punzocortantes y cumplir con todas estas normas hasta el final de la intervención. Siguiente, por favor. Para retirarse el EPI debemos evaluar si es que hay vertidos, si se ha vertido fluidos sobre el quirófano, por lo tanto se debe realizar descontaminación de los pies de manera específica, una ducha corporal completa. Se debe retirar el primer par de guantes quirúrgicos, después posteriormente la bata quirúrgica estéril, después secuencialmente todo el equipo de protección individual. El personal del equipo debe retirarse la bata, guantes, teniendo en cuenta que se puede contar también con un observador entrenado y protegido con su propio EPI, y se debe tener cuidado especial con la piel y las mucosas. Para el tratamiento de las piezas quirúrgicas y desechos contaminados, simplemente se siguen las normas de descontaminación de los centros de salud donde se encuentren. Y en cuanto a accidentes intraoperatorios, el paciente, bueno, el personal, el médico asistente o cualquier otro personal que sea posiblemente infectado debe abandonar inmediatamente la intervención y lavarse las superficies afectadas con agua y jabón y regar las membranas mucosas con grandes cantidades de agua o soluciones, y contactar inmediatamente con el servicio de prevención de riesgos laborales del hospital. Siguiente, por favor. Continuando con el último tema a tocar, sería la bioseguridad y su aplicación en cirugía. Tenemos una pequeña definición de bioseguridad que va a implicar una serie de medidas orientadas a proteger al personal que labora en las instituciones de salud y a los pacientes, tanto también a los visitantes y al medio ambiente que puedan ser afectados como resultado de la actividad asistencial. En cuanto a su propósito, tenemos que es promover la salud ocupacional de los trabajadores, la educación continua de estos trabajadores sobre los riesgos y las medidas de protección, también el suministro oportuno y continuo de los insumos necesarios para esta protección, y por último, la vigilancia permanente y el grado de prevención y riesgo a los que se encuentran expuestos los trabajadores dentro de los hospitales. Tenemos tres principios importantes, que sería la universalidad, el uso de barreras y las medidas de eliminación del material contaminado. Siguiente, por favor. Tenemos también las estrategias generales, en donde estaríamos usando el código de buenas prácticas, es decir, el uso de precauciones universales. Tenemos también los diferentes tipos de barreras. Tenemos las naturales, donde encontramos a la piel, mucosas y el lavado de manos. Las químicas, donde podemos usar el hipoclorito, glutaldehído y clorexidina. También las físicas, como el uso de EPPs, guantes o lentes protectores, etcétera. Y por último, las biológicas, que serían las vacunas y inmunoglobulinas. En esta exposición nos hemos centrado específicamente en el riesgo biológico, que va a indicar la presencia de un organismo o una sustancia que va a derivar del organismo, que va a plantear una amenaza a la salud humana. Y tenemos de principales medidas del riesgo biológico la aplicación de las precauciones universales, que sería el lavado de manos y el uso de EPPs,
la inmunización de los trabajadores de salud y, por último, el aislamiento de los pacientes infectados. Siguiente, por favor. Continuando, vamos a hablar un poco sobre las áreas del quirófano. Las salas de operaciones deben estar ubicadas lo más céntrico posible dentro de las áreas quirúrgicas. Así se logra lo que es un aislamiento necesario que coincide con una distribución centrífuga del área acondicionado. En este caso nos vamos a enfocar en 3 zonas. La zona negra, también ya llamada zona no restringida, es la primera barrera y es una zona de amortiguación de protección del ambiente externo. En ella se realiza generalmente lo que se realiza el cheque quirúrgico. Luego está la zona gris o llamada también zona semi-restringida. Es la segunda barrera o zona limpia, donde ya deben colocarse alfombras de protección y el personal ya debe comenzar a vestir el pijama quirúrgico, cubrebocas y otros métodos de contención. Y finalmente la zona blanca o zona restringida, que ya es el sitio aséptico del área quirúrgica. Siguiente, por favor. De la misma manera, vamos a ver este gráfico que más o menos nos incluye en un mecanismo de distribución para el circuito del personal, del material y del paciente mismo. Siguiente, por favor. Asimismo, hay una distribución arquitectónica o parámetros para los quirófanos. Recordemos que son espacios cerrados. Generalmente el tamaño oscila de 36 a 60 metros cuadrados, aunque ahora con la tecnología los equipos son más grandes y puede variar de 80 a 100. La altura es de 2,80, debidamente también a los equipos quirúrgicos que se requieren. El piso tiene que estar liso, uniforme y sin irregularidades. Generalmente tiene que estar cubierto con materiales especiales como el polivino. Las paredes tienen que ser lisas, resistentes a la humedad, a los ruidos. Los ángulos tienen que ser redondos, sin baldosas ni cerámicas. Asimismo, la pintura generalmente se usa pintura epóxica. Las puertas generalmente son de vaivén. Pueden o no tener ahora nuevos mecanismos como puertas electrónicas automáticas bajo la norma de no tocar y distribuciones específicas de acuerdo a los hospitales. El lavamanos quirúrgico generalmente es de acero inoxidable, puede haber de 2 o 3 personas, generalmente está muy cerca del área quirúrgica. La activación del flujo de agua y de jabón deben corresponder a no tocar o ser automáticos y siempre debe haber papel absorbente a disposición del personal. El área quirúrgica generalmente tiene que tener 2 salas de operaciones siempre y cuando haya algún problema para volver a reintervenir, aunque también depende de cada hospital y las fuentes de energía tienen a mantener de 110 a 220 voltios. Conexiones y seguridad. Las fuentes de gases medicinales, ya hablamos de aspiración, aire comprimido, oxígeno. Generalmente van a salir de la parte de techo, pero del exterior. Van a hacer un circuito para la mesa de anestesia. Usted va a necesitar 2 circuitos, uno para las descargas hacia el exterior y uno para la misma anestesia. Y para eso también se van a tener distribución de colores. Generalmente en los hospitales se utiliza 2 de oxígeno que van a estar de color verde, 1 de aire comprimido amarillo, 1 de óxido nitroso en color azul y una aspiración central en color blanco. Las llaves de paso para los suplidores siempre tienen que estar fuera del quirófano, especialmente del oxígeno, porque recordemos que es inflamable. En el mismo sitio también tiene que haber un extintor de incendios. Se recomienda también tener baterías o protectores especiales para los equipos quirúrgicos, así como una planta eléctrica auxiliar, sensores de humos y alerta de incendios. Siguiente, por favor. El lavado de manos quirúrgico se recomienda, el lavado de manos quirúrgico como tal se define como la remoción química de microorganismos que se destruyen o matan la flora transitoria que están presentes en la piel. Este proceso debe durar por lo mínimo 5 minutos. El objetivo es eliminar los microorganismos transeúntes y reducir la flora resistente. Esto se hace antes de cualquier intervención quirúrgica, antes de realizar técnicas que requieran una extremada asepsia, como el colocar un catéter venoso central. Se tiene que tener en cuenta que las manos deben estar libres de anillos, pulseras o relojes, las uñas bien cortadas, uso de la ropa adecuada y no usar ropa de calle debajo. De la misma manera, el personal no debe presentar infecciones o enfermedades infectocontagiosas o heridas en las manos. Tenemos los pasos con la apertura de la llave, humedecer primero las manos y los antebrazos, luego depositar lo suficiente clorexidina al 4%, el frote de las manos y antebrazos hasta tener una espuma por la superficie. Siguiente, por favor.
Luego está el frote de las palmas de las manos entre sí, el frote de la palma de su mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa, el frote de las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, el frote de su pulgar izquierdo con el movimiento de rotación, atrapándolo con la mano de la mano derecha y viceversa, el frote de la punta de los dedos de su mano derecha contra la palma de su mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación. Luego ya con movimientos rotatorios también se tiene que descender la mano izquierda por el antebrazo derecho, hacia abajo el codo y viceversa, se enjuaga. Este mecanismo se va a realizar 2 veces y finalmente se cierra la llave, generalmente puede ser con pedal o con el codo, y se tiene que mantener las manos arriba si se abren las puertas con las espaldas a fin de no contaminar. Siguiente, por favor. Otro punto es la clasificación de los desechos. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 5 en diferentes categorías, la A, la B, la C, la D. La A es material infeccioso, no contaminante, no está en contacto con tejidos del paciente y generalmente son los materiales descartables como las envolturas que vemos. Los desechables provenientes de los consultorios tipo gasas se consideran de clasificación tipo 2. Pueden haber estado o no en contacto con desechos biológicos. La clasificación C ya se van a los corsopuntantes como los bisturís, que generalmente requieren envases especiales para su desecho y que ya poseen un material biológico. Luego está la clasificación D, que más se usa en los quirófanos, en los que pueden ser líquidos, en los cuales se tienen que tener en cuenta envases especiales para el mismo y no se tienen que trasvasar a otros envases, o otros sólidos como los drenes o los catéteres que podremos utilizar. Y finalmente, la clasificación E, que son especiales como corrosivos, inflamables, combustibles o volátiles, radioactivos o explosivos, que ya pueden ser capaces de reaccionar con otros. Siguiente. Y por último tenemos lo que son las normas para el lavado y esterilización de materiales quirúrgicos. Lo que es la protección del personal, se tiene que usar lo que es un blusón resistente al agua, permeable al vapor, anteojos de seguridad, gorro, barbijo y guantes de uso doméstico anticortes. En lo que es el tratamiento de materiales descartables, vamos también en los elementos punzocortantes, el uso de guantes de látex descartables, descartar en contenedores de paredes rígidas e irrompibles, contenedores cerca del procedimiento y agujas nunca deben doblarse porque eso es lo que va a generar accidentes. En los elementos no punzocortantes es colocar en bolsas de polietileno de 120 micras, que son las denominadas bolsas rojas. Contenedores tienen que estar cerca del procedimiento, cerrar cuando la bolsa esté llena se tiene que cerrar firmemente y colocar en un lugar exclusivo para ello. Y para poder desecharlo, preferible en horarios de menor tránsito de pacientes o personal. Siguiente, por favor. Ahora, de acuerdo al tratamiento de materiales reutilizables, se tiene que seguir una serie de pasos. El primero es la descontaminación, en que va a contar con un prelavado, que esta etapa debe efectuarse inmediatamente en el mismo sitio donde fue utilizado el material. También debe realizarse preferiblemente por inmersión en detergente enzimático durante 2 o 3 minutos o en su defecto en agentes tensoactivos de pH neutro. Finalizando este tiempo debe enjuagarse con agua corriente a fin de arrastrar la materia orgánica presente. El lavado es un procedimiento previo a la desinfección y a la esterilización. Puede ser mecánico por lavadora desinfectadora o ultrasónica o manual. En el manual se tiene que separar los elementos punzocortantes con el fin de evitar pinchaduras o accidentes, desarticular todas las piezas que constituyen el elemento, mantener sumergido en agua tibia a 45 grados centígrados y agentes tensoactivos durante toda la etapa de lavado a fin de evitar aerosolizaciones. No utilizar sustancias abrasivas y cepillos metálicos ya que desgastan el material. De acuerdo al enjuague, con abundante agua para eliminar el resto de detergente. El enjuague final se recomienda con agua destilada, ya que el agua corriente tiene sales que atacan el metal. El secado de los elementos debe efectuarse inmediatamente para evitar recontaminación, ya sea por medio de paños o aire comprimido con filtro bacteriano. El segundo paso es el lubricado. Una vez que el material ha sido secado correctamente, se procederá al lubricado del mismo. Si el instrumental quirúrgico va a ser esterilizado en autoclave a vapor, el lubricante debe ser soluble en agua y siempre haber sido fabricado para uso en esterilización. No utilizar lo que son aceites o siliconas. El tercer paso es la inspección. Antes del acontecimiento y el envoltorio de los materiales debe realizarse un control meticuloso de lo que es la limpieza, ya que la presencia de material orgánica impedirá la acción de agentes esterilizantes. Secado, ya que la presencia de agua forma compuestos tóxicos con el óxido de etileno y favorece la corrosión de los materiales.
ausencia de roturas, correspondencia entre partes, por ejemplo, cuerpo y tapa, y la ausencia de hilachas y pelusas. Siguiente, por favor. El cuarto paso es el acondicionamiento y el envoltorio. El paquete debe permitir la libre circulación del agente esterilizante. Si se usa vapor u óxido de etileno, los materiales deben estar abiertos. Cada paquete debe contener solamente la cantidad necesaria de elementos. El envoltorio utilizado debe permitir el ingreso del agente esterilizante y no debe ser tóxico, debe ser resistente e impermeable. De acuerdo al rotulado, debe considerarse la fecha de esterilización, el número de lote y el nombre de material a procesar. No se debe dañar el envoltorio al escribir. El sexto paso es la esterilización. Los métodos actuales más utilizados a nivel hospitalario son lo que es el calor húmedo, puede ser autoclaves de vapor saturado a presión. Ese es el método de principal elección siempre que las características del metal lo permitan. El vapor es un agente esterilizante de superficie, por ello todo el material y las cajas a esterilizar deben estar abiertas. Dentro de los parámetros de trabajo hay diferentes temperaturas, tenemos 121, 126 y 134 y cada una tiene un tiempo diferente. De acuerdo a las precauciones, cargar el equipo en forma homogénea, no sobrecargar ni encimar los paquetes, no ocupar más del 70% de su capacidad, permitir la libre circulación del vapor en el interior de la cámara. Todo ciclo debe iniciarse con uno o varios vacíos para asegurar la evacuación total del aire de la cámara. Aquellos autoclaves que no cuenten con etapa de secado de materiales no debe usarse para la esterilización de textiles. Todo aquel material que salga del esterilizador húmedo debe considerarse no estéril y volverse a procesar. Luego tenemos el calor seco, puede ser estufas u hornos de aire caliente por calor seco. El tiempo de esterilización debe considerarse a partir del momento en el que el termómetro de la estufa alcance la temperatura de trabajo. Dentro de las temperaturas tenemos de 120 a 170 y siempre se tiene que considerar el tiempo de calentamiento de carga. Dentro de las precauciones, la carga de estufa tiene que ser en forma homogénea, no sobrecargar, no encima ni superponer las cajas, nunca abrir la puerta del estufa durante el proceso, retirar el material frío del esterilizador a fin de evitar cambios bruscos de temperatura. Los polvos y soluciones óleas deben colocarse en pequeños recipientes de vidrio o paquetitos de papel. Siguiente, por favor. De acuerdo a lo que es el óxido de etileno, este método se utilizará de última elección solamente cuando los materiales no resistan la esterilización por calor. En los elementos de protección vamos a tener lo que son los guantes de neopreno, botas y delantal de neopreno y la máscara con filtro químico específico para óxido de etileno con sensor que indique saturación de filtro. Solo se permite el uso de equipos que cumplan las siguientes condiciones. Lo que es la ubicación del esterilizador en un recinto totalmente independiente del resto de los esterilizadores y donde se garanticen 10 renovaciones de aire por hora cada minuto. Una única cámara esterilizadora y aireadora de los materiales, cierre hermético con sistema de vacío, dispositivo de humidificación y de calentamiento de cámara, sistema de ventilación. Está prohibido el uso de cajas esterilizadoras con bolsa de polietileno y ampollas de vidrio con óxido de etileno puro. Dentro de las precauciones, la aireación de los materiales será de 12 a 16 horas a 55 grados centígrados para elementos de cloruro de polivinilo y el látex. Dado que el óxido de etileno es fácilmente explosivo e inflamable, debe disponerse de un extintor de fuego a base de polvo químico. Tenemos también el glutaraldehído. Su fórmula sería de 2% a 1 a 4 litros. El uso, una vez que el material se encuentre limpio, sumergir en la solución de glutaraldehído durante 10 horas, teniendo la precaución que toda la superficie externa e interna queden expuestas en el mismo. Enjuagar con abundante agua estéril, secar con compresión estéril o aire filtrado, utilizar inmediatamente o almacenar en compresas y papel estéril no más de 24 horas, almacenar el glutaraldehído en el bidón, bien tapado para ser reutilizado antes de la fecha de vencimiento del mismo, que son 14 días. En la nueva tecnología para esterilización tenemos lo que es el plasma de peróxido de hidrógeno y el esterilizador por formaldehído. En lo que es el plasma, dentro de las características, no requiere protección del operador, la duración del ciclo es de aproximadamente 70 minutos,
utilizar envoltorio de Tipec y polipropileno no tejido, no requiere etapa de aireación de los materiales por no liberar residuos tóxicos, menor penetración del agente esterilizante en elementos de pequeño volumen, ubicación de estilizador, no necesita una instalación especial. De acuerdo al estilizador por formaldehído, la duración del ciclo es entre 3 y 6 horas, temperatura de trabajo es de 50 a 60 grados centígrados, el material no necesita aireación adicional y no necesita instalación especial. Y por último, el último paso, que es el almacenamiento. Los materiales se almacenan en armarios cerrados en ambiente fresco y seco. Tener en cuenta que la elevada humedad aumenta la porosidad de los envoltorios y lleva a la recontaminación del mismo. Eso sería todo, doctor. Gracias.